Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Félix Ríos, quien es fundador de la organización no gubernamental venezolana Opción Venezuela. Sí, con Félix Ríos hablaremos sobre su experiencia al frente de un proyecto que busca la promoción del emprendimiento en la Venezuela de hoy. Bienvenido Félix, ¿cómo estás? Muchas gracias, Chomin. Alejandro, un gran abrazo para ambos. Félix, comencemos. Tú fundaste hace 20 años ya Opción Venezuela. Cuéntanos un poquito cuál era el contexto, esa Venezuela en la que se fundó y cuáles fueron las fuentes de inspiración, las organizaciones amigas que te señalaron o indicaron la posibilidad de un camino. Sí, Opción Venezuela nace de un proceso primero de reflexión, de discusión de venezolanos que en ese entonces estábamos terminando la vida universitaria, o estábamos en los primeros años de vida profesional y en ese dilema en términos de si nos quedamos o si nos íbamos del país. Por supuesto, en el camino habían como muchas opciones, sin involucrarnos en la vida, por ejemplo, político-partidista o más un trabajo por la senda de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y creo que en ese entonces, de esas conversaciones, hubo de grupos que finalmente terminaron, digamos, por la vía partidista. En el caso de Opción Venezuela, más bien optamos por una vía de apostar por la ciudadanía, por la formación. Y creo que aquí hay una idea central, apostar a mirar el papel de las élites en la responsabilidad de lo que habíamos llegado como sociedad, pero también la responsabilidad de cómo recrear una manera diferente. De esa manera, observando, explorando experiencias en distintas partes de Latinoamérica, casualmente nos inspiramos en una iniciativa llamada Opción Colombia, que venía existiendo desde el año 91 y que para el momento en que empezamos a hacer todo el estudio para formar Opción Venezuela, vimos que había muchos elementos que nos parecían de gran valor para traer a nuestro país. Mira, Félix, y Venezuela vive hoy pues momentos difíciles de crisis, los calificaría yo. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado Opción Venezuela para llevar adelante su trabajo? Bueno, yo creo que el principal reto para todo emprendimiento, sea social, de negocios, tiene que ver por un lado por cómo mantenerse. Mantenerse significa ser resiliente, pero yo creo que eso no basta, toca ser muy creativos, toca casi que cada tanto tiempo renovar la lista de potenciales aliados, patrocinadores, sponsors, digamos, tener esa capacidad de tener una narrativa en donde, a pesar de la alta rotación digamos, de equipos que podemos tener, porque sabemos que hay gente que está tomando la decisión de emigrar o que puede sentirse frustrada por las dificultades económicas, como también tener en cuenta el tema de siempre poder atraer a un talento que se pueda inspirar. Y yo creo que terminaría diciendo lo que significa con el hecho de tener un propósito que pueda ser inspirador aún en la Venezuela de hoy y la posibilidad de seguir reinventándonos, seguir creando posibilidades de desarrollar modelos. Podemos utilizar la palabra modelos de negocio que tengan una finalidad social, que sean sin fines de lucro y sin ánimo de pérdida. Félix, el emprendimiento es fundamental para una sociedad, para una economía, para la generación de bienes y servicios, pero también incluso de conocimiento. Y tú has trabajado mucho con ¿Sí? la juventud que además en la situación venezolana tiene ya 2 décadas de caída, sin horizonte. ¿Cómo enfrentan ustedes en Opción Venezuela esta situación? ¿Cómo promueven emprendimiento en la juventud que está tan desanimada? Alejandro, yo respondería además confrontándola con una pregunta que me han hecho en los días que estaba en Bogotá y que tiene que ver un poco con cómo haces tú para seguir en Venezuela aún en estas circunstancias. Pues no,
Y yo creo que esa me lleva a la pregunta que tú me haces, porque si yo no hubiera la posibilidad de ser agente de cambio, promotor de cambio, articulador de apoyos nacionales e internacionales para seguir apostando a que desde la juventud se pueden impulsar transformaciones, permitir que los chamos se conecten con un proyecto de vida que les permita reimpulsar sus historias a pesar de todas las adversidades que conocemos. Si eso no existiera, yo no siento que tendría para mí sentido mantenerme en Venezuela. Entonces, creo que va por allí, va por el tema de pensar que nuestra educación hay que rehacerla. Y cuando hablo de emprendimiento, además, hablo de la posibilidad de, en esta narrativa de la Venezuela que se arregló, ir apostando y sentando bases para verdaderamente apostar a un país productivo, es decir, que no dependa del extractivismo ni de los bodegones, ni del arco minero, un país solidario, es decir, que sea capaz de atender sincera y honestamente las grandes desigualdades que existen en nuestro país, y un país sostenible. Estamos en un mundo en donde el tema del cambio climático está en la agenda, y yo creo que ese tipo de cosas me interesa no solamente debatirlo en una universidad, en un posgrado, sino llevarlo a los liceos, llevarlo a los entornos donde están los jóvenes para que empiecen a ver que otro mundo es posible. Mira, Félix, tú nos has confesado que en la génesis de Opción Venezuela estuvo ese dilema entre quedarse en el país o irse, ¿no? Pero bueno, los hechos dicen pues que 6.700.000, 800.000 venezolanos pues se han ido en los últimos 6 o 7 años de Venezuela, ¿no? ¿Qué papel crees tú que podría jugar ese éxodo venezolano, toda esa migración en ese tipo de trabajo que tú realizas de promoción del emprendimiento? ¿Qué papel le tocaría jugar en el presente y en el futuro a la migración venezolana? Te agradezco la pregunta, Shomin. Yendo directo al grano, yo particularmente ya desde hace rato no participo de la conversación anti el que está afuera o anti el que está adentro. O sea, creo que un primer punto es superar ese prejuicio, superar incluso el resentimiento porque estás afuera o tú porque estás adentro. Creo que nos toca reconocernos que estemos donde estemos, estamos superando vulnerabilidad, estamos luchando para salir adelante, y desde Opción Venezuela la oferta que hemos tenido de manera consistente a lo largo de los años es una apuesta que no se queda solamente en lo humanitario. Es importante dar la comida, dar el pescado, pero también es importante enseñar a pescar, pues, ¿no? Enseñar a desarrollar esa habilidad productiva. Y si la gente empieza a comulgar con esto, bueno, ya lo otro es entender que esto no es un proceso de satisfacción garantizada, esto es un proceso de tiempo, de desarrollo educativo, de formación de facilitadores. Y yo creo que, bueno, decir que ya tenemos 20 años ya es un aval de que hemos tenido, digamos, aciertos, y creo que con mucho orgullo también decir desaciertos, fracasos, porque si yo voy a enseñar de emprendimiento, es también importante aprender que se va a fracasar, pero en el camino también es importante poder reconocer cómo del nosotros, de las alianzas, de las articulaciones, ahí hay un punto fundamental. Y creo que con la diáspora el mensaje concreto es cómo generar esas conversaciones de valor y que apuesten a un desarrollo que en lo inmediato empezamos a formar a chicos y jóvenes, pero yo creo que en la mirada de futuro estamos hablando de una transformación de cómo estamos viendo las cosas en este momento y empoderar a la gente para que tome decisiones. Y yo creo que esto que estoy diciendo ya no es solamente relevante para dentro de la frontera venezolana. Con esos 6 millones, creo que también nos toca pensar y aportar las cosas que hemos aprendido de cómo animar a que la gente se sienta y pueda tomar una senda productiva y no estar siendo dependiente ya no solamente del gobierno venezolano o del lugar al que esté transitando. Mire, y ya muy brevemente para terminar, ¿tú crees que esa conversación con la migración venezolana, con el éxodo venezolano, ya se está dando, o crees que hay que hacer algo para que esa conversación se dé? Bueno, hago la invitación, o sea, por el breve tiempo que tenemos, invitación a que nos sigan en Instagram, @Acción Venezuela. En YouTube tenemos un canal también de Acción Venezuela, en donde desde el año 2017 hemos ido acumulando durante 5 años eventos llamados Opciones para Venezuela, en donde invitamos a venezolanos que están dentro y fuera de nuestras fronteras. Allí que ellos compartan sus historias de inspiración. Repito, estén dentro y estén afuera. Y en estos momentos, una de las cosas en las que me siento orgullosamente encantado de ser promotores, que de esas historias vamos identificando fragmentos, analizando contenido
para llevar al aula de clase un contenido que puede reforzar una clase sobre proyecto de vida, sobre emprendimiento, sobre sostenibilidad, que no se queda solamente en lo teórico, sino en la posibilidad de que este contenido pueda ser significativo para un chavo. Bueno, muchísimas gracias, Félix Ríos, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, muchas gracias.